Bienvenido a la Iglesia de Dios, Luz de Esperanza. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como @iglesia_LDE. En YouTube como Iglesia Luz de Esperanza. En Facebook como Iglesia de Dios, Luz de Esperanza. Te esperamos. Créame que hay una palabra de Dios para usted en esta mañana. Hay un mensaje de Dios que quiere disparar directo a su corazón. Así que, por favor, no nos vamos a tomar mucho tiempo en esto, pero sí quiero que por favor se mantenga atento a lo que Dios tiene para usted. Si va conmigo al Salmo 91. Este mensaje y esta pequeña reflexión se llama Viviendo en el abrigo. Wow. Si escucha unos golpes, el vecino está golpeando, no hay problema. Viviendo en el abrigo. Miguel, ¿te has sentido alguna vez abrigado? Sí, me he sentido abrigado. Pero ¿Cómo te has sentido cuando estás abrigado? yo creo que hay que retroceder primero cuando tenías frío. Yo creo ¿Ya? que por ahí parte, ¿Sí? porque he estado en situaciones donde he tenido mucho frío, y es raro en mí eso, pero he tenido mucho frío, y cuando viene esta persona y trae ese abrigo, como que te vuelve el alma, como que empieza a funcionarte todo lo que había dejado de funcionar. Yo te lo digo porque trabajamos en el norte y en faena en la noche las heladas son bajo cero, y estuvimos un tiempo en plena pampa casi congelados, y cuando llegamos y nos pasaron esas mantas térmicas, ¿Ya? Fue como recobrar, o sea, sinceramente, toda la movilidad. Me todo. imagino. Viene el Salmo 91, el verso 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Después lo voy a leer completo, pero solamente quiero enfocarme en ese verso. En una oración, en una expresión de David tan profunda, hermano. En otra versión dice, en el lugar secreto. Del abrigo, habla en el lugar secreto. En the secret place, dice en inglés. Por eso me gustan las diferentes versiones. Los gringos siempre buscan como palabras más adecuadas. Pero cuando hablamos de abrigo, yo me voy a la niñez, Miguel. Por eso nosotros encontramos confort, encontramos seguridad. Mi mamá sí que me abrigaba, pues viejo. Como viejo único. A mí cuando chico se me veían los puros ojos. Y ocupábamos, yo me acuerdo que ocupaba estos pasamontañas. ¿Ah? Y que era hasta aquí la cuestión, y yo me la bajaba, ahí me llegaban mis gualetazos, pero el sentirse y el recuerdo cuando uno está abrigadito. Por eso cuando tú te acuestas en la cama, y yo le hago eso a mi esposa, la acurruco con la frazada. Entonces me dice, ya pues, acurrúcame, me dice. Porque sientes esa seguridad, esa plenitud, ese confort. Entonces, cuando habitamos en el abrigo del Altísimo, yo sé que esta palabra mucha gente se la sabe, pero poco la internaliza y la vive. Nosotros los cristianos y los que creemos en Dios, esto tiene que ser algo que pasemos todos los días en esto, Miguel. No es algo que solamente es cuando nos acordemos. Entonces, cuando hablamos de abrigo, hablamos de cobertura. Y no es apostólica. Aunque muchos pero es cobertura, es alguien que esté contigo, sobre ti, que te esté acompañando. Eso es cobertura. Que cuando tú tienes una necesidad, tú sientas la plenitud de abrir tu boca y decir, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Eso es cobertura. Cobertura no es solamente ponerte un nombre. No solamente que andes con una polera de Luz de Esperanza, ¿cierto? Sino que pertenezcas a este cuerpo y que este cuerpo te abrace. Por eso nosotros nos hacemos llamar cristianos, estamos apegados a Cristo. Se trata de abrigo, se trata de sombra, se trata de ¿cómo puede ser otra cualidad? Calor. Seguridad. ¿Sabe lo que significa abrigo según el diccionario? Hay dos definiciones, me gustó más la segunda, pero voy a leer las dos. Prenda, tela o cosa que sirve para proteger el cuerpo, tómenlo en el sentido espiritual, del frío y evitar que se enfríe. Tómelo espiritualmente, sí, pastor. Que abrigue el cuerpo y evitar que se enfríe.
Porque cuando no estamos bajo la cobertura de Dios, tiendes a Enfriarte. gracias. Mira, lo dice el diccionario, no es nada ni bíblico, nada. Búsquelo ahí, hermano, en Wikipedia o donde sea, en Google. Y lo segundo dice, protección que ofrece algo o alguien ante alguna amenaza. Mira, protección que ofrece algo o alguien ante alguna amenaza cercana o peligro. En especial un lugar resguardado de las inclemencias del tiempo. O sea, que pase lo que pase, haya trueno, lluvia, tormenta, tiemble, plaga, lo que sea, yo estoy ¿dónde? En el abrigo del Altísimo. Y no es cualquier abrigo, Miguel. Porque a lo mejor nosotros podemos abrigar a nuestros hijos carnalmente. Pero la protección de Dios y el abrigo de Dios no es ni siquiera comparable con quien Dios es. Entonces, aquí habla de abrigo y habla de sombra, ¿cierto? Sí. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de la grandeza de Dios. Cuando, aquí mismo hay un ejemplo, aquí tenemos un foco en nuestro pequeño estudio, y que el vaso da la sombra. ¿Y la sombra hasta dónde llega del vaso, Miguel? Sí, Está por aquí, ¿cierto? Sí. Está fuera de la mesa. ¿Quién es más grande, la sombra o el vaso? La sombra. Porque la grandeza, nosotros no imaginamos la grandeza de Dios. Me hace recordar cuando sale el pueblo. El Señor les cubría con sombra y les abrigaba con calor. Mira, ese es mi Dios. Mira, quiero leer Isaías capítulo 40, del verso 12 en adelante. Esto está en la traducción al lenguaje actual. Nadie es más grande que Dios. Y mira la descripción que hace Isaías. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. ¿Cuántos de ustedes han viajado en avión? Mira, y hemos atravesado mares y mares y mares. Me tocó ir una vez a Isla de Pascua y anduve 5 horas a través del mar. 5 horas, y solamente ese era el mar Pacífico. Ya vamos a ir a Cuba, pastor. Vamos a atravesar el Atlántico para allá. Vamos a ir a la iglesia a predicar a Cuba. Sí, estamos esperando esa invitación. Mira, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y pesar en una balanza cerros y montañas, Miguel. Mira, a Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos, ni lecciones de ciencia ni sabiduría, porque Él es Dios. Las naciones son para Él como una gota de agua, como un grano de polvo en balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para Él lo mismo que un simple grano de arena. ¿Qué país es grande para ti, Miguel? Aparte de Cuba. Van a pensarlo, hermano. Aparte... Al pastor le encanta Cuba, hermano, por eso estamos orando. Sueño. Ahora que teníamos los pasajes comprados, pasó toda esta cuestión. No, un país grande, en geográficamente o en persona. Porque China es... China es Estados inmenso, Unidos. mío. Hablemos de Rusia. Sí. Dice la palabra de Dios que para Él. Es como un grano. Wow. O sea, hermano, yo ¿a dónde me quiero dirigir con este pequeño mensaje? ¿Cuán grande es tu Dios? Tú no te imaginas el abrigo donde estás cubierto. Y muchas veces nosotros, como nos acaloramos, yo soy acalorado igual que usted, pastor, nos salimos del abrigo. Salimos del abrigo, sí. O caminamos en la vida sin este abrigo, sin esta protección. En este tiempo nosotros estamos abrigados. Miguel, yo me quiero quedar con la definición que tú leíste de abrigo y decía de las inclemencias del tiempo. Hay que entender que el abrigo no solamente tiene que ver hacia las bajas temperaturas, sino que entender que Dios es tan grande que la necesidad que podamos tener, ya sea de abrigo, ya sea de sombra. Entonces, habla también de que en su grandeza Él es multiforme para nosotros. Exacto. Entonces, es hacerle sentir y saber a la gente que la grandeza de Dios es tal que lo que necesite en cuanto a cobertura está.
Es así, pastor. Por eso necesitamos entender que este abrigo tiene muchas cualidades. ¿Sabes por qué nosotros hablamos de esto? Porque entendemos cuál es la sombra del Altísimo. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Porque incluso hasta la sombra de Dios es poderosa. Y te digo, si Dios es grande, el ejemplo del vaso, si Dios es grande y es gigante, ¿cuánto más su sombra para con nosotros? Mira, incluso hasta la sombra, ¿con qué sanó Pedro? Con la sombra. Algo tiene que ver. Estar apegadito, me acuerdo de la pastora Paola cuando hablaba de la sombra. Apegadito como la sombra, ¿cierto? Entonces, ¿qué sombra estamos compartiendo nosotros? ¿Cuál es tu reflejo? Porque nosotros somos el reflejo de Dios en esta tierra. Es ahí el punto. Entonces, ¿cuál es la sombra de Dios que estamos dando? ¿Sabe por qué es necesario compartir este abrigo, pastor? Porque yo sé lo que es vivir sin abrigo. Y yo sé que usted que me está viendo sabe lo que es vivir sin el abrigo. Porque la mayoría de los que nos está viendo conoce a Cristo. Y si no lo conoces, hermano, quiero decirte una cosa. Es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Porque un tiempo estuvimos sin esta sombra. Un tiempo estuvimos sin Cristo. Y la verdad es que a nosotros se nos olvida. Por eso tendemos a la falla. Porque se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida esa noche de angustia, se nos olvida esa noche, ¿cierto? Porque la angustia se aloja aquí, ¿sabías? Sí. Como en la boca del estómago. Nos olvidamos, hermanos, de esa noche donde pasamos una amarga noche llorando. Por eso necesitamos entender que los demás necesitan escuchar de esta sombra. Así es. ¿Te acuerdas lo que es vivir sin protección? ¿Te acuerdas lo que es vivir sin amor? Pastor, ¿se acuerda de ese olor? Ve que nosotros a veces tenemos memoria con la nariz. Olfativa. Es increíble que es cosa de que tú te sientes ahí en tu casa y eches un poquito la memoria atrás y qué significaba el estar en este mundo sin esta cobertura, el estar en este mundo sin el Señor. Hoy día las cosas son diferentes en Él. Hoy día las cosas son totalmente completas, totalmente opuestas. Así que cuando el pastor dice qué sombra es la que estamos reflejando, por eso es tan importante saber que así como un día necesitamos nosotros el abrigo y llegó alguien y a través de ese reflejo pudimos alcanzar ese abrigo, ¿cuánta gente hoy está en casa sin ese abrigo? Exacto. Mira, Salmo 142, verso 2 en adelante, dice: delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Así es. Él nos miró cuando nosotros estábamos así. Él nos miró. ¿Te acuerdas cuando alguien te hizo daño? ¿Te acuerdas cuando alguien se aprovechó de tu inocencia? ¿Te acuerdas cuando alguien maltrató tu vida y te dejó marcado de por vida? Esas marcas que dejó la vida en nosotros. Cuando alguien nos hizo daño y nos dejó desprotegidos frente a los demás. ¿Te acuerdas de esa situación? Muchas veces nosotros nos olvidamos lo que es estar sin abrigo, Miguel. Nos acomodamos. Modo avión. Modo avión. Por eso es necesario que nosotros entender, te ofrezco mi abrigo porque yo sé de dónde Él me sacó. Amén. Yo entiendo, yo sé de dónde Cristo me sacó. Por eso es necesario, hermano, si me estás viendo, amigo, si me estás viendo, que puedas entender solamente este verso, pero después lo voy a leer entero y wow. Y aquí apelo a la memoria, porque después de probar lo bueno, uno no va a comer charqui. No. Una vez los jóvenes les di una palabra y yo sé que todos se acuerdan. Hay gente que le gusta comer charqui, no fue el charqui la palabra. Porque después de probar lo bueno, hay gente que se sale de eso, Miguel. Que no entiende que estamos en la mejor posición, independiente de los problemas, independiente de las batallas. Estamos al abrigo del Altísimo, estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos en los brazos de Dios, tú y yo. Porque si Dios lo hizo con nosotros, algún día vamos a dejar solamente un culto para contar nuestros testimonios.
Amén. Porque si Dios nos sacó del lugar de donde nosotros nunca pensamos, desde ahí nos rescató el Señor. Imagínate, si Dios lo hizo con estos ordinarios y hoy día somos extraordinarios, ¿cuánto más lo puede hacer contigo? ¿O no, pastor? Amén. Si supieran de dónde nos sacó el Señor, Tenemos para escribir un libro, ¿no? Tenemos para hacer un libro. de dónde nos rescató el Padre. Me viene cuando tú dices, el que prueba lo bueno no puede comer charqui. Me viene cuando el hijo pródigo come la algarroba, ¿cierto? Y dice, los que trabajan en el campo de mi padre comen mejor que yo. O sea, reconoce que en la casa del Padre la comida es mejor, el cuidado es mejor, la protección es mejor. Pero que lo que queremos tratar de poder hacerles ver en esta mañana es que no es necesario que tengas que llegar a comer algarroba. Exacto. Para poder decir que en el Señor, en Cristo, hay protección, hay abundancia, hay amor, hay plenitud. Entonces, Por eso quiero recordar, hermano, y apelar a su buena memoria. ¿Se acuerda cuando Cristo llegó a su vida? ¿Se acuerda cuando el Padre llegó ese día en la tarde, ese día en la mañana, cuando alguien le habló de Cristo y Cristo llegó a su corazón y cambió absolutamente todo? Yo me acuerdo de ese día en la tarde, cuando llegaron mi familia a la casa a orar por nosotros. Miguel, me acuerdo, llegó mi tía Azul, el Marco, mi tío Jorge, mi tía María Pilar, que están con el Señor. Y yo sentí algo que nunca en la vida había podido sentir. Porque mi abuela Nora, cuando me llevaba a la escuela dominical acá a Villa Olímpica, claro, yo aprendía historias y me daban dulces. Yo iba más por los dulces que por las historias. lo creemos. Amén, dije. Pero cuando llegó la unción del Espíritu a la casa, cuando sentí y escuché a gente hablar en lengua, cuando pude sentir y palpar ese poder sobrenatural, a los 11 años, hermano, me cambió mi mente. Fue el momento justo cuando pude sentir, wow, esto no lo voy a encontrar ni en la droga, esto no lo voy a encontrar ni en el alcohol, ni en las amistades. Esa es la típica frase. Es porque cuando uno prueba lo bueno, hermano, uno no puede retroceder. Así es. Por eso apelo a su memoria. ¿Se acuerda cuando el Señor tocó su puerta? ¿Se acuerda cuando el Padre vino y golpeó? ¿Se acuerda de esa vez cuando nos encontramos desnudos? Oye, qué fuerte es estar desnudo, Miguel. ¿Has soñado alguna vez que sales desnudo a la calle? No. Hay mucha gente que suena, hermano, es tan complicado. Génesis 3:7, mira. Déjame leerlo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Dónde quiero apelar con la desnudez, Miguel? No es que nos pongamos sexistas. Es que mucha gente vive desnudos. Tú y yo a veces caminamos en la calle dejando el linaje del Padre en la casa. Muchas veces nuestros ojos fueron abiertos porque estamos comiendo cosas fuera de casa, porque desobedecimos la voz del Padre, la instrucción. Y dice que cuando pasa esas cosas, nuestros ojos son abiertos. Por eso el reflejo es equívoco. Por eso reflejamos y la gente al vernos mirará el reflejo de Cristo. Al vernos mirará la sombra del Señor. Wow. Entonces dice que ahí ellos mismos remendaron hojas y se taparon. Pero hoy día nos tapamos con cuero de ovejas. Hoy día nos tapamos con pieles preciosas. Y ahí me gusta lo que dice Juan 1:29, el Cordero de Dios, que Cristo vino a morir. Mira, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros nos vemos frente a Dios, nos vemos desnudos. No hay nada que tú puedas esconder. Y habla del pecado. Cuando nos vemos confrontados con una verdad, wow, que duele, Miguel.
avergonzados. Pero aquí dice Juan, y lo expresa, aquí viene el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Hermano, te ofrezco mi abrigo, porque es mi responsabilidad. Amén. Tenemos que decirle a mucha gente, y yo quiero decirte, hermano, si hoy día estás de visita y estás viendo este video, el abrigo de Dios está hoy día para ti. Así es. Nuestra responsabilidad como cristianos, la palabra dice, la mies es mucha, los campos están listos, pero los obreros, Son pocos. los que se disponen, son muy pocos. No tienes que saberte la Biblia completa, solamente tienes que expresar lo que dice algunas partes de la Biblia. Solamente tienes que decir y expresar. Miguel, lo que pediste. Señor, gracias. Solamente tienes que expresar lo que Dios ha hecho en ti. Gracias, Dieguito, qué bueno Gracias, que estás Diego. aquí. Quiero terminar con esto. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escucha, porque los que viven en el abrigo tienen promesa de Dios. Así es. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaras es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán, ni llegará. Ciertamente con sus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pies no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás a cachorros de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré, y te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Hermanos, tómate del abrigo del Altísimo. Eso me impactó cuando Él te tomaba la mano para que tu pie no resbale. Así como yo tomo a mi Raimundo, que tiene 1 año y 1 mes. Así como tomo a mi esposa y a mi familia. Porque si yo estoy tomado del brazo del Padre, tengo la firmeza para afirmar a otros. Es nuestra responsabilidad. Así es. ¿Cuántos están en el abrigo del Altísimo?